Querido don Demetrio, párroco, vicario general y demás sacerdotes concelebrantes, diáconos, seminaristas, queridas autoridades civiles de los cuerpos y fuerzas de seguridad, académicas, judiciales, representaciones, un saludo especial al alcalde de este ayuntamiento, personas consagradas, fieles laicos de esta parroquia de San Andrés Apóstol y de otros lugares aquí presentes. Un saludo también especial a aquellos que nos siguen a través de los medios de comunicación, particularmente a aquellos que nos acompañan a través de Canal Sur. Quiero subrayar el afecto y la cercanía a aquellos que han sufrido las consecuencias de este terrible accidente, familiares y allegados. A todos, gracia y paz. Se hizo noche oscura y trágica. Varios cientos de personas emprendieron un viaje en direcciones opuestas. 45 de ellas nunca llegaron al destino buscado. Su trágica muerte llenó de dolor a sus familias y de consternación a toda España. Otras resultaron heridas de distinta gravedad. La preocupación por su recuperación continúa. Abramos ahora nuestros oídos y nuestros corazones a la palabra de Dios que nos acerca al que, siendo el sol que nace de lo alto, siendo la luz, sostiene nuestra esperanza, Jesucristo nuestro Señor, al que hoy también acompaña en figura nuestra Madre, la Virgen del Sol. Hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza. Los habitantes de Jerusalén habían sufrido una terrible desgracia. La ciudad había sido tomada por el ejército enemigo que había acabado con la vida de muchos, había deportado a Babilonia a otros y había destruido el templo. El autor del libro de las Lamentaciones expresa su dolor con palabras trágicas. Me han arrancado la paz, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza en el Señor. Por otra parte, se muestra incapaz de olvidar lo sucedido hasta que decide echar mano de algo que tiene en la memoria y le da esperanza, que la misericordia de Dios no termina y no se acaba su compasión. Desde que el domingo pasado se apagaron las luces de los 2 trenes y las vidas de 45 hermanos nuestros, hemos escuchado el lamento de sus familias y allegados. Su corazón se vio privado de la paz y sus labios llegaron a dar por agotada la esperanza. Incluso la fe de algunos se tambaleó, brotando más preguntas que respuestas. ¿Cómo Dios permitió esto? ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo, siendo una persona tan buena, le pudo pasar lo que le pasó? Pero no solo su familia, sino todo este pueblo de Adamuz y el vecino de Villafranca, toda Andalucía y toda España ha quedado sumida en la tristeza. Y aunque nos resulta imposible vivir plenamente el gran dolor causado por el trágico accidente, tampoco somos capaces de apartar de nuestra mente y de nuestro corazón la impresión de tristeza y perplejidad que nos embargan. ¿Qué hacer, pues, para recuperar la esperanza? Tendremos que hacer un esfuerzo por apartar nuestros pensamientos de la dirección de lo trágico, para recordar, para volver a pasar por el corazón los regalos que nos fueron proporcionando, no solo a su familia, sino a todos, en su condición de abuelos, padres, madres, hijos, nietos, vecinos, feligreses. Recordemos sobre todo su generosidad, su apertura social, su fe y su piedad. Pero, sobre todo, hagamos como el autor del libro de las Lamentaciones, volvamos nuestro pensamiento a Dios. Ciertamente Él no nos ha ahorrado a nadie pasar este trago amargo de muerte y dolor, ni siquiera a su propio Hijo Jesucristo. También Él tenía una madre que lloró la muerte más injusta y dolorosa. Ni siquiera, además de injusta y dolorosa, una muerte humillante y escandalosa. También Él tenía amigos que vieron truncada su esperanza de gozar de su presencia y amistad, de escuchar su voz sabia, firme y a la vez tierna, de recibir su apoyo ante la dificultad.
Fiémonos de lo que dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos, en la que nos asegura que nada podrá apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como afirma el evangelista San Juan, el amor de Dios Padre hacia nosotros fue tan grande que nos entregó a su propio Hijo, al que no le ahorró la muerte, con el fin de que no se pierda ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Bien lo sabía Jesús. Sabía que la vida es más fuerte que la muerte y nos lo explicó de múltiples maneras. Nos dijo que si el grano de trigo no muere, no brotará la espiga. Y nos aseguró también que se iba a prepararnos sitio para que donde esté Él, estemos también nosotros. Lo acontecido hace una semana acerca de este punto donde nos encontramos ha podido llevar a muchos a preguntar: ¿dónde estaba Dios cuando esto sucedió? La pregunta parte de un presupuesto erróneo: creer que el Dios que estableció un mundo regido por sus propias leyes ha de contradecirlas continuamente para suplir la limitación de la naturaleza y del propio ser humano. No obstante, la cuestión tiene tal calado que da lugar a otra respuesta, tal como vemos en la parábola del buen samaritano, narrada por el evangelista San Lucas. A través de dicha parábola, Jesucristo respondió a un maestro de la ley que le preguntó quién era su prójimo. En la narración, el Señor nos habla de un accidentado, en este caso, la víctima de una agresión intencionada de unos ladrones que le quitaron hasta la ropa, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Junto a él pasó un sacerdote que, ateniéndose a la ley judía, que declaraba impuro a aquel que tocara sangre y lo incapacitaba para el culto, dio un rodeo desentendiéndose del herido. Pasó también un levita que hizo lo mismo. En cambio, un samaritano, un extranjero que iba de viaje, se acercó y al ver la situación en que estaba, lo curó con aceite y vino, vendó las heridas, lo subió a la cabalgadura y lo llevó a la posada, haciéndose cargo de sus gastos. Después de narrar la parábola, el que había hecho la pregunta pudo asegurar que el prójimo es aquel que practica la misericordia, y Jesús lo invitó a hacer lo mismo. A la pregunta inicial, dolorida y hasta escéptica, podemos responder que sí, que Dios estaba allí, que la oscuridad fue vencida por la luz en los mismos vagones accidentados. Estaba allí porque muchos lo invocaron al ver el inminente peligro. Y estamos seguros, a 45 se los llevó en paz, a otros les curó sus heridas y los trasladó a la posada, en este caso el hospital. Se sirvió para ello de buenos samaritanos, llegados de Adamuz, de Villafranca, de otros lugares, buenos samaritanos que rescataron a los heridos de los vagones, ofrecieron los primeros auxilios, los trasladaron, organizaron el operativo. Dios estaba allí, en los hospitales, y se vistió de blanco para poner en marcha los quirófanos y disponer lo necesario para atenderlos convenientemente. Dios estaba allí, en el hogar de jubilados de este pueblo y en el centro cívico de Poniente, en Córdoba, donde los familiares, invadidos por una tristeza y una ansiedad indescriptibles, esperaban noticias y rezaban a Dios para que todo terminara bien. Dios estaba allí, en los servicios de emergencia, en los médicos, en los psicólogos, en los sacerdotes, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en los responsables políticos, municipales, autonómicos y nacionales, que supieron coordinar la atención a los damnificados, dando un hermoso ejemplo de humanidad y de colaboración por encima de cualquier diferencia. Dios estaba allí, lo hemos experimentado. Queridos hermanos y hermanas, hemos sufrido mucho, sobre todo han sufrido mucho y seguirán sufriendo mucho las familias de los fallecidos y de aquellos que siguen graves. Necesitamos fe y esperanza para seguir caminando, para levantarnos. El Señor nos la ha reavivado al pasar por el corazón el recuerdo de lo mejor de su vida y sobre todo nos las ha fortalecido al asegurarnos que nunca dejará de amarnos, que nunca nos abandonará, menos en estos momentos duros y difíciles. Y por supuesto,
El Señor comparte ahora con nosotros el pan de la vida y de la caridad. Nos anima a seguir orando y estando cerca de todas las personas que sufren, dando un ejemplo de unidad, puesto que el amor debe estar por encima de toda frontera ideológica, cultural, política y religiosa. Que así sea.